Segundo, me desconecto acá de todos. Bueno, me confirman entonces, pueden ver pantalla y me oyen bien, ¿sí? Sí, señor. Ok. Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación a compartir este espacio de aprendizaje y conocimiento con respecto a la electrocardiografía. Pues, digamos que a mí siempre, desde que era estudiante interno de pregrado, pues siempre me apasionó el tema, siempre me ha gustado la electrocardiografía. De hecho, pues, eso fue el resultado de el libro que ustedes tienen en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, digamos, fruto de todos los años que yo llevo estudiando electrocardiografía. Yo alcancé a reunir, siendo interno, cerca de 250 electrocardiogramas, que fue mi colección más preciada, que bueno, los boté en un trasteo, pero bueno, digamos que ahí estoy tratando nuevamente como de retomar los trazados electrocardiográficos. ¿Listo? Pues digamos que toda la revisión la voy a basar en los principios fundamentales de electrocardiografía que ustedes pueden encontrar en el libro de electro que está disponible para todos ustedes en la universidad. Eso fue un trabajo que yo realicé mientras estaba haciendo mi entrenamiento en medicina cardiovascular allá en el hospital. Entonces, pues les voy a hablar un poco con respecto a los conceptos más relevantes. ¿Listo? Todo lo que voy a mencionar acá, pues digamos, es fruto y producto de nuestra autoría, por lo tanto no hay ningún conflicto de interés, no hay derechos de propiedad. Ustedes tienen acceso a todo este material bibliográfico por intermedio de la universidad, entonces vamos a hablar de eso. Eso, digamos, es un capítulo que desarrollamos en conjunto con el doctor Lieban, el doctor Osorio, el doctor Sebastián Maldonado, y pues digamos que tratamos de recopilar los conceptos relevantes y básicos porque recuerden que en esto de la electrocardiografía hay algo muy importante y es que en la electrocardiografía no perdemos la ciencia básica del saber, ¿sí? Pues ustedes se han dado cuenta que a medida que avanzan en su estudio se han encontrado con ensayos clínicos, guías de manejo, guías de práctica clínica, consenso de expertos, recomendaciones de pasillo, etcétera, etcétera, sí, pero pues la electrocardiografía básica, los conceptos serán eternos, serán, digamos, no modificables hasta que lleguen, digamos, hallazgos muy importantes que cambien nuestras conductas diagnósticas básicas en los pacientes con enfermedad coronaria, sobre todo, ¿no? Que es lo que vamos a revisar ahorita. Digamos que para hablar un poco de enfermedad coronaria, es fundamental recordar y retomar lo que es la anatomía coronaria. Por supuesto, digamos que ese es como el eje temático o el esqueleto basado en el cual nosotros empezamos a hacer interpretaciones y correlaciones anatómicas para tratar de aproximarnos a una lesión específica en alguna arteria del corazón. Quiero recordarles acá básicamente, digamos, y a modo esquemático, que la anatomía coronaria consta globalmente, digamos, y en términos generales, de tres arterias. Una de ellas es la arteria coronaria derecha, en la cual, pues, digamos, tenemos el origen en el seno aórtico anterior o coronario derecho, y culmina su recorrido en la cruz cardíaca hacia la izquierda y en una anastomosis de las ramas terminales de la arteria circunfleja en un 60% de la población. El restante, pues, va a terminar en el ápex o entre esta región y la cruz, y se encarga de irrigar los segmentos basales del ventrículo derecho y parte, pues, digamos, de la pared inferior del corazón. Entonces les voy a hacer una representación esquemática y vamos a ir poco a poco avanzando un poco en el conocimiento. Digamos que acá tenemos la aorta y esquemáticamente ustedes van a recordar que vamos a tener una arteria coronaria derecha, que es la que ustedes van a ver representada en los esquemas angiográficos de los cateterismos cardíacos, que va a constar de un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Esta arteria coronaria derecha va a tener unas ramas que van a ser unas ramas que van a nutrir diferentes territorios del corazón. Y recuerden, por favor, nuevamente vamos acá a representar la arteria coronaria derecha. Necesito, por favor, que me sigan en los esquemas que voy les dibujando. La arteria coronaria derecha, que va a tener una arteria que va a nutrir el nodo sinusal. Vamos a tener también marginales y las ramas terminales. Las marginales vamos a encontrar acá alrededor del tercio medio, y las ramas terminales, que van a ser la descendente posterior y la posterolateral. ¿Listo? Esto, digamos, es importante y
solamente se los quiero recordar, pero para nosotros como cardiólogos clínicos es fundamental porque esto nos va a permitir hacer una correlación entre las posibles lesiones que nosotros vamos a encontrar en la fisiopatología de la enfermedad coronaria, sobre todo en síndromes coronarios agudos. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una lesión que se va a presentar a nivel de la arteria coronaria derecha y que tiene la capacidad de obstruir la arteria del que irriga el nodo sinusal, eso se va a traducir esquemáticamente y eléctricamente en el trazado de dedos largo como bloqueos auriculoventriculares. No es infrecuente, de hecho, que nosotros nos encontremos pacientes con bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado en los pacientes que tienen un compromiso de la arteria coronaria derecha, en los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La arteria descendente anterior, que es la otra arteria que vamos a encontrar en el corazón, que es muy importante esta arteria, porque cuando nosotros tenemos obstrucciones trombóticas o ateroscleróticas a nivel de la arteria descendente anterior, es cuando nosotros encontramos los compromisos hemodinámicos más significativos. Podemos llegar a encontrar pacientes en edemas pulmonares, podemos encontrar pacientes con choques cardiogénicos, que son los famosos infartos Killip 3 y Killip 4. La arteria descendente anterior es esta arteria, nuevamente acá vamos a representar la aorta, vamos a recordar la coronaria derecha, y vamos a ver acá el tronco de la coronaria izquierda, que esto sí por favor necesito que lo retengan ahí en su memoria, y de este tronco de la coronaria izquierda vamos a encontrar la arteria descendente anterior y acá vamos a encontrar la arteria circunfleja. Hablando específicamente de la arteria descendente anterior, que es lo que nosotros nos llamamos coloquialmente la ADA, va a tener un descenso oblicuo hacia el ápex por el surco interventricular que va a originar ramas septales que se dirigen, como su palabra lo dice, hacia el septum, ¿sí? Hacia la línea media, y las ramas diagonales, que es cuando ustedes van a escuchar hablar de la primera diagonal, de la segunda diagonal, y se van a encargar de irrigar el septum interventricular en la región proximal y la pared anterior del ventrículo izquierdo. Tenemos, digamos, diferentes variantes angiográficas, que eso ya lo vemos nosotros en el laboratorio de hemodinamia, cuando tenemos diferentes variaciones anatómicas de esta arteria descendente anterior, pero que no es el motivo de la revisión. Ahorita solamente quiero que recuerden la descendente anterior con sus ramas septales y marginales. Vamos a tener la arteria circunfleja. Nuevamente retomamos nuestro esquema. Vamos a tener la arteria aorta, el tronco de la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior y la rama circunfleja, que va a tener sus obtusas marginales, que es lo que ustedes van a ver en los reportes angiográficos como la OM1, como la OM2, haciendo referencia a las ramas obtusas de esta arteria, ¿sí? Ya son de menor calibre, también tiene unas ramas menores ventriculares posteriores y anteriores que se encargan de irrigar la porción lateral del ventrículo izquierdo. Y observen este concepto también que es importante, que es el ramus intermedio, ¿sí? Que se va a presentar, acá les voy a hacer una representación esquemática de la arteria aorta. Nuevamente vemos acá tronco de la coronaria izquierda. Vamos a tener la descendente anterior, la arteria circunfleja, y en un tercio de la población vamos a encontrar un ramus intermedio, que es una arteria segmentaria que surge a nivel de la bifurcación de la arteria descendente anterior y la circunfleja. No es infrecuente tampoco encontrarlo. Recuerden que en 1 de cada 3 pacientes nosotros podemos llegar a encontrar ramus intermedio, y estas se consideran, digamos, las arterias principales dentro del árbol coronario para cuando nosotros necesitamos hacer una correlación con el reporte de la arteriografía coronaria que nos hace el servicio hemodinámico cuando llamamos a un paciente a cateterismo cardíaco. ¿Listo? Recuerden, por favor, la arteria coronaria derecha. Me interesa que recuerden la rama posterolateral y descendente posterior, la arteria descendente anterior con sus ramas septales y marginales, la arteria circunfleja con sus obtusas marginales y el ramus intermedio que se presenta en un tercio de la población, y es la bifurcación que se presenta a nivel del tronco de la coronaria izquierda. Bueno, acá les traigo una representación esquemática. Digamos, les voy a hacer un dibujito acá para que ustedes tengan el concepto definitivo. Recordando que tenemos la aorta, la arteria coronaria derecha, vamos a tener el tronco de la coronaria izquierda, con una rama que es la descendente anterior, la circunfleja, y a nivel de la coronaria derecha vamos a tener la arteria del nodo sinusal,
vamos a tener la descendente posterior, la posterolateral. A nivel de la arteria descendente anterior vamos a tener las ramas septales, las ramas diagonales. A nivel de la circunfleja vamos a tener las obtusas marginales y en un tercio de la población vamos a tener el ramus intermedio. ¿Listo? Esto, digamos, este esquema gráfico también lo pueden encontrar en el capítulo de enfermedad coronaria. Y ya teniendo estas consideraciones básicas de la anatomía coronaria, vamos a entrar a hablar de unos conceptos también que son relevantes para su vida. ¿Listo? No olviden, por favor, este concepto que les voy a presentar es un concepto muy frecuentemente preguntado y ustedes lo van a encontrar no solamente en sus exámenes de internado, sino también en sus exámenes de residencia y también, pues, digamos, si ustedes, muchos de ustedes se van a dedicar a la medicina cardiovascular, hablar de la dominancia coronaria y recordar que la dominancia coronaria hace referencia a la arteria coronaria, sea derecha o sea izquierda. Cuando hablo de izquierda me refiero específicamente a la arteria circunfleja que origina la arteria interventricular posterior, que va a ser la responsable de la irrigación más distal de la región posterior del tabique ventricular. Y aproximadamente nosotros vamos a tener que el 80% de la población va a tener dominancia derecha. Recuerden, por favor, que la arteria interventricular posterior, el 80% de la población nace de la arteria coronaria derecha, el 15% nace de la circunfleja y el 5% tiene dominancia mixta. Esto quiere decir que tiene ramas que salen tanto de la arteria coronaria derecha como de la circunfleja. Entonces, es fundamental que recuerden este concepto. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar acá un poco de la anatomía angiográfica y de la correlación electrocardiográfica con los territorios comprometidos a nivel del miocardio. Vamos a hablar tres términos que son los términos grandes que ustedes van a encontrar en la bibliografía. Vamos a hablar de isquemia, vamos a hablar de lesión y vamos a hablar de necrosis. Inicialmente vamos a hablar de isquemia. Recuerden, por favor, que isquemia es territorio que todavía tenemos viable a nivel del miocardio y es territorio que es potencialmente revascularizable si así nos lo ayuda a interpretar inicialmente un electrocardiograma y subsecuentemente unas pruebas evocadoras de isquemia, como el ecoestrés con dobutamina, el ecoestrés ejercicio, la prueba de esfuerzo y la perfusión miocárdica con viabilidad, digamos, haciendo unas consideraciones que son un poco más de fondo que están fuera del motivo de la revisión. Pero acá quiero que empecemos a hablar de los principales hallazgos electrocardiográficos en la enfermedad coronaria. ¿Listo? Para empezar, vamos a hablar de la isquemia subendocárdica y les quiero acá mostrar que cuando ustedes hablen de isquemia, piensen siempre, por favor, en la onda T. Siempre que hablemos de isquemia, vamos a recordar que la onda T es la que nos va a hablar de qué territorio es el que está potencialmente siendo víctima de esta injuria miocárdica que todavía es reversible. Si ustedes observan acá, cuando hablamos de isquemia subendocárdica, haciendo referencia, como su palabra lo indica, al endocardio, vamos a encontrar que la onda T, que es esta que observan ustedes acá, es una onda T que es alta, picuda y de ramas simétricas. Observen acá esta deflexión que se presenta a nivel de la onda R que puede hacer referencia a un trastorno de repolarización precoz, pero observen, por favor, lo que quiero llamarles la atención es que la onda T es alta, es picuda y de ramas simétricas. Cuando hablo de ramas simétricas, estoy hablando específicamente a la rama ascendente y a la rama descendente de la onda T. Digamos que ustedes si son amantes de la cardiología y de la medicina cardiovascular, tienen que educarse a que el electrocardiograma se explora con un ojo de lupa. ¿Sí? Observen que acá, digamos, cada detalle fino puede marcar un diagnóstico diferencial relevante en el diagnóstico y en el pronóstico del paciente. A un ojo no entrenado, esta deflexión que se encuentra acá puede ser irrelevante, sin embargo, pues para los ojos exquisitos y a los ojos entrenados de los electrocardiografistas, esto representa un trastorno de la repolarización precoz que aunado a cambios en la onda T puede representar un riesgo de muerte súbita si así nos encarnizamos un poco a ahondarnos en el diagnóstico de este paciente. Más aún, podemos decir que la onda es isquémica si nosotros vemos que esta elevación de la onda T se sobrepone a la onda R. Si nosotros encontramos una onda T que es más alta de la R, más sugiere isquemia. Esto para hablar específicamente de la isquemia
subendocárdica. ¿Listo? Ahora, observen la diferente morfología que vamos a encontrar en la isquemia, pero en este caso va a ser la isquemia subepicárdica. La isquemia subepicárdica, al contrario de lo que observamos en la onda T picuda, que era ascendente, observen que en esta ocasión la deflexión y la onda T va a ser negativa, con una onda T invertida, con ramas simétricas también. Cuando hablo de ramas simétricas, observen es que la porción descendente y la porción ascendente de la onda, ¿sí?, equivale, digamos, a la misma morfología, pero la una desciende y la otra asciende. Mientras que cuando son inversiones asimétricas, lo que vamos a encontrar es un complejo QRS de esta morfología. Sin embargo, la deflexión es asimétrica. Observen la diferencia entre esta morfología de la rama descendente y esta morfología de la rama descendente. Esto habla más de patrón de sobrecarga, que bueno, no estamos en estos momentos revisando esto, pero observen que la deflexión, cuando son simétricas, nos habla de isquemia. Esto para, digamos, para que ustedes tengan el concepto genérico de cuando hablamos de isquemia, nosotros siempre valorando la onda T. Ahora, la lesión, que es una injuria miocárdica que se va a presentar en los pacientes que ya están cursando en ese momento con alguna lesión o con alguna injuria que se presenta a nivel de miocardio, va a ocasionar, en este caso específicamente, una lesión subepicárdica, una deformidad en el complejo QRS, determinado principalmente por la elevación del punto J, y esta elevación del punto J va a condicionar un ascenso del segmento ST. Esto que ustedes observan acá, la lesión subepicárdica, y esta morfología específicamente, es el famosísimo infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Siempre que ustedes piensen en infarto con elevación del segmento ST, piensen en lesión subepicárdica. Y es fundamental que ustedes identifiquen y correlacionen el supranivel del segmento ST con la clínica del paciente, con el motivo de consulta del paciente y con el tiempo de evolución de la clínica por la que el paciente llegó al servicio de urgencias. ¿Listo? Va a ser el momento para decirles que toda elevación del segmento ST no equivale a infarto. Digamos, nosotros hemos desarrollado, hemos publicado varios trabajos y hemos discutido esto en diferentes congresos, donde nosotros hablamos de que la elevación del segmento ST, a pesar de lo escandalosa que es, y por supuesto, que siendo escandalosa y siendo mortal, ¿sí?, hay que prestar atención en que no estamos en el contexto de un síndrome coronario agudo. Sin embargo, hay supranivel del segmento ST que también se corresponde a pericarditis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, síndrome de Brugada. Entonces, pues digamos, la elevación del segmento ST hay que saberla interpretar, hay que saber hacer el diagnóstico electrocardiográfico correcto y a su vez hay que hacer la respectiva correlación clínica para que el paciente tenga un diagnóstico acertado, porque el tiempo y la terapia de reperfusión está definida por el electrocardiograma y el tiempo que el paciente lleve el dolor. Cuando nosotros tenemos estos pacientes, nosotros los podemos llevar a terapia de reperfusión, sea por trombolisis, o sea, estrategia de reperfusión farmacológica, o llevar al paciente a salas de hemodinamia por una estrategia de reperfusión ya de manera percutánea. La lesión subendocárdica, en este caso también, observen que va a ser lo mismo que estábamos observando en una ocasión anterior, sin embargo, en esto vamos a tener un descenso del segmento ST. Acá observamos con la lesión subepicárdica que un segmento ST que estaba elevado, sin embargo, acá observamos una deflexión importante. Y esta imagen quiero que la tengan muy presente porque cuando nosotros hablamos de infarto de pared posterior, nosotros observamos cambios en espejo que nos pueden orientar un poco al diagnóstico, a pesar de que no veamos supranivel del segmento ST en un electrocardiograma convencional de 12 derivaciones. Y esto es lo que yo les quiero llamar la atención acá porque, si ustedes recuerdan, si ustedes ven un trazado electrocardiográfico convencional, muchas veces no, nunca podemos observar en las 12 derivaciones el supranivel del segmento ST en la pared posterior. Ya le voy a hablar un poquito de las caras de las paredes comprometidas en el electrocardiograma. Sin embargo, quiero llamarles la atención en esta deflexión que se presenta con respecto a la línea isobifásica. Observen la línea isobifásica, es la que le estoy trazando en rojo en estos momentos. Y observen el descenso del segmento ST que se presenta
de aproximadamente 2-3 milímetros a nivel del complejo de la onda R, y observen que el infradesnivel del segmento ST en B1 corresponde al supradesnivel del segmento ST en B9. Y ustedes recuerdan, B9 no lo vamos a ver en el electrocardiograma de 12 derivaciones, pero este cambio, este infradesnivel del segmento ST de B1 a B3 nos tiene que hacer pensar siempre en infarto de la pared posterior. ¿Listo? Esto siempre que ustedes observen este cambio, están potestados para pedirle a enfermería o ustedes mismos solicitar derivaciones posteriores para confirmar infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la pared posterior. Ahora bien, estamos hablando de lesión y es imposible hablar de lesión si no hablamos concomitantemente con la necrosis, porque una lesión en curso, infartos por elevación del segmento ST que son evolucionados, lo que ustedes van a ver es que van a evolucionar hacia la presencia de una onda Q, que la onda Q es la que equivale a la necrosis. Importante acá mencionar, observen por favor esta gráfica que les presento en esta diapositiva. Vean acá esta deflexión que tenemos del segmento de la onda Q, perdón, y esta es la onda Q que quiero resaltarles. Vean que es una onda que desciende y que equivale aproximadamente, como ustedes pueden ver acá, al casi el 85-90% de la R que la precede. Cuando nosotros decimos que una Q es patológica o una Q es significativa, cuando esta Q es mayor del 25% de la R que va posterior a esta onda, o cuando la Q es mayor de 0.04 segundos y tiene presencia de muescas. Esta muesca es lo que nosotros denominamos en los electrocardiogramas la famosa Q en astilla, y esta Q en astilla equivale a necrosis, y esto habla de territorio que no es viable eléctricamente, y es cuando nosotros hablamos de un infarto evolucionado o un territorio necrótico. Nosotros podemos hacer, digamos, una correlación con las diferentes imágenes cardiovasculares. Si ustedes ven este territorio que está necrótico, nosotros lo podemos ver en un electrocardiograma como un territorio que está kinético, o lo podemos ver en una resonancia como un territorio que no tiene, digamos, parámetros de perfusión o de irrigación tisular. Entonces, esta es la primera, digamos, muestra que nosotros vamos a ver de necrosis o de tejido que no es viable. Observen acá la onda Q, observen acá esta onda Q, que es mayor de un cuarto de esta R, que es la que está acá, aproximadamente equivale al 33% de la R. Observen la duración de esta onda Q, que es mayor de 0.04 segundos, en este caso, ¿sí? Y observen la muesca o la Q en astilla que observamos aquí, que les muestro acá en esta gráfica. Cualquiera de estas variables, si cumple estas condiciones, estos criterios electrocardiográficos, nos habla de necrosis. ¿Listo? Y muy importante esta tablita, porque en esta tabla, digamos, a medida que ustedes vayan entrenando, si vayan viendo electrocardiogramas, es importante que ustedes vayan consultando poco a poco las diferentes derivaciones, con qué pared se comprometen y qué arteria puede estar implicada. Digamos, la sensibilidad en el diagnóstico de la correlación de la arteria implicada con la pared comprometida electrocardiográficamente es muy alta. Sin embargo, pues requiere un entrenamiento que es mucho tiempo viendo electrocardiogramas y haciendo esta correlación que les estoy planteando. Pero quiero llamarles la atención, y es importante que pongan a trabajar un poco su memoria con respecto a cuáles son las paredes que están comprometidas dependiendo de la derivación donde haya los cambios. Si nosotros tenemos cambios, isquemia subepicárdica o lesión subepicárdica a nivel de B1 o B2, decimos que el territorio comprometido es el septum interventricular. A nivel de B3 y B4, vamos a hablar de que la pared comprometida es la pared anterior. De B5 y B6, la pared lateral baja. De 1 a BL, la pared lateral alta. De 2, de 13 a BF habla de infarto o de isquemia o de lesión o de necrosis de la pared inferior. Las derivaciones B3R y B4R, cuando tenemos supradesnivel del segmento ST, en este territorio se habla de ventrículo derecho, y cuando tenemos cambios a nivel de B7, B8 y B9, vamos a hablar que los cambios son a nivel de la pared posterior. Acá quiero hacerles una consideración importante, y es lo siguiente. Estas derivaciones que les voy a resaltar acá, ustedes siempre la van a encontrar en un electrocardiograma convencional de 12 derivaciones. Sin embargo, las derivaciones B3R y B4R no las van a encontrar en un electrocardiograma convencional. La pregunta que yo les hago es, ¿cuándo vamos a solicitar B3R y B4R y cuándo vamos a solicitar B7, B8, B9?
Estas son las derivaciones derechas y estas son las derivaciones posteriores. La respuesta a la pregunta que les hago es la siguiente. Siempre que ustedes tengan un supradesnivel del segmento ST, una lesión subepicárdica en pared inferior, o sea, en D2, D3 y ABF, deben solicitar derivaciones derechas para descartar infarto del ventrículo derecho. No quiero meterme a hablar de pronto lo que está fuera del alcance de esta revisión, pero eso tiene implicaciones desde el punto de vista terapéutico y sobre todo para manejar los pacientes en las salas de reanimación. ¿Por qué? Porque estos infartos son dependientes de volemia, ¿sí? Estos infartos son dependientes de opioides, estos infartos, cuando nosotros usamos dosis, digamos, no indicadas o dosis muy altas de diferentes medicamentos, podemos inestabilizar al paciente más de lo que ya puede estar. Entonces sí es fundamental que nosotros documentemos en infartos de pared inferior si hay un compromiso del ventrículo derecho. ¿Y en qué casos nosotros vamos a solicitar las derivaciones de pared posterior? Cuando encontremos infradesnivel del segmento ST en B1, B2 y B3, debemos siempre solicitar, si la clínica así lo indica, si es un paciente que viene en el contexto de una angina, las derivaciones posteriores para descartar infarto de la pared posterior con supradesnivel del segmento ST a nivel de dichas derivaciones. ¿Listo? Entonces, observen acá esta tablita, por favor, siempre tenganla muy presente, siempre que tengan un trazado electrocardiográfico, sáquenla, hagan la respectiva correlación y hagan la aproximación acerca de qué arteria puede estar implicada y ser la responsable de que este territorio esté sufriendo algún tipo de injuria de la que ya hemos hablado. Ahora, quería mencionarles, y esto es fundamental, como todo lo que hemos conversado, sin embargo, pues esto es, lo es un poco más porque los pacientes que ustedes van a ver en los servicios de urgencias con infarto con elevación del segmento ST tienen un curso y unas características cronológicas y electrocardiográficas que son patognomónicas y que nos permiten saber en qué punto estamos nosotros del infarto y en qué tiempo estamos avanzando para definir si el paciente lo vamos a llevar a algún tipo de estrategia de reperfusión. Les quiero mostrar acá cómo se comporta el electrocardiograma en los pacientes con infarto con elevación del segmento ST. Vamos a tener diferentes fases y vamos a empezar por la fase 1. Observen lo que sucede acá. Cuando el paciente inicia con la hora cero del dolor, en el momento en que empieza el dolor torácico, vamos a tener unas ondas T que nosotros denominamos hiperagudas, y es que esta onda T empieza a aumentar su tamaño, se hace picuda con ramas simétricas y empieza a elevar el punto J. Observen qué pasó acá. Este punto J, que es el que estoy señalando, es este que ya está acá, presenta un ascenso considerable y esta onda T es esta que observamos acá. Si ustedes pueden ser un poco detallistas con respecto a la imagen, observen que ya definitivamente esta onda T sobrepasó la R y ya elevó el punto J. Esta es la fase más incipiente del infarto con elevación del segmento ST. Ustedes pueden encontrar cualquiera de los hallazgos que yo les voy a mostrar cuando un paciente llega con dolor torácico al servicio de urgencias y tienen que estar en capacidad de hacer la correlación cronológica. Es decir, este paciente está cursando con una elevación del segmento ST, por lo tanto, este paciente es candidato para alguna terapia de reperfusión. Posteriormente, ¿qué pasa? Vean lo que pasa en la fase 2 y es que disminuyen las ondas R, estas ondas R que son las ascendentes que observamos acá, y lo que vamos a encontrar es el punto J nuevamente, que ya va a estar muy elevado, como vemos en este punto. Vamos a tener unas T que están hiperagudas, unas T que ya están elevadas. Sin embargo, observen lo que está sucediendo acá. Quiero comparar esta R que ustedes ven acá en esta gráfica del tiempo 1 versus la que está ocurriendo acá en la fase 2 y 3. Vean que ya el paciente acá está presentando una onda Q, es decir, esta R ya desapareció y ya está haciéndose cada vez más profunda la onda Q. A medida que la lesión avanza y posteriormente se invierte la onda T, la onda Q se va haciendo más prominente. ¿En qué se traduce esto fisiopatológicamente? En que a mayor tiempo de lesión, el paciente va haciendo más necrosis. Y entre más necrosis hace el paciente, en la fase aguda tiene más riesgo de presentar arritmias ventriculares con posterior, digamos, parada cardíaca, o incluso el paciente puede llegar a la muerte. ¿Listo? Si le va muy bien, y esto no es irle muy bien porque definitivamente esto es una catástrofe hemodinámica, es una catástrofe cardiovascular, el paciente
evoluciona su infarto y termina en una disfunción cardíaca dependiendo de qué tanto miocardio está comprometido. Observen qué pasa posteriormente a que evoluciona el infarto, que evoluciona la lesión. Vamos a tener la presencia de las ondas Q, vamos a tener la inversión de la onda T y vamos a tener que este punto J nuevamente inicia su descenso a medida que se va clavando la onda Q. ¿Qué pasa en esta onda, en esta fase 4? Vamos a observar las ondas Q patológicas, que son las que ustedes observan acá, que ya se corresponden aproximadamente al 90% de esta onda R, por lo tanto ya es patológica, ya tiene, digamos, ya se puede traducir en necrosis, o sea, una zona que no es viable eléctricamente a nivel del corazón, una zona que no tiene conducción, y en este momento la onda T se va a invertir. En este momento, cuando nosotros llegamos a la fase de que el paciente ya clavó una onda Q, invirtió la onda T, ya hablamos de un infarto con elevación del segmento ST, que es un infarto evolucionado, es decir, ya transcurrió toda la fase de necrosis, toda la fase de injuria miocárdica, y si el paciente está de buenas, les repito, y de buenas entre comillas, el paciente ya quedó una falla cardíaca porque, pues, afortunadamente en la fase aguda no lo colapsó una arritmia ventricular, tipo taquicardia ventricular o tipo fibrilación ventricular. ¿Y qué pasa después con el tiempo en la fase 5? Si el paciente estuvo de buenas, evolucionó solo, o si nosotros, digamos, llegamos en el momento oportuno para hacer una intervención farmacológica o intervencionista, el paciente clavó una onda Q, que es una onda de necrosis, vean que se corresponde casi el 50% de la R que la precede. Sin embargo, al cabo del tiempo, lo que nosotros vamos a observar es que se positiviza nuevamente la onda T. ¿Por qué? Porque nuevamente, digamos, el miocardio tiene la capacidad de regeneración, no de regeneración, digamos, de células nuevas en ese territorio, sino de recuperar la conducción intraventricular para recuperar las propiedades eléctricas propias del potencial de acción a nivel del miocardio. ¿Qué va a tener en este momento? Cuando tenemos ondas T positivas, ya va a ser un fenómeno que va a indicar que se recanalizó la arteria obstruida y se observa al primer mes del evento coronario. Esto se traduce en que hubo una intervención farmacológica intervencionista óptima y que logramos rescatar lo que nos quedaba de miocardio en ese momento. Quiero acá mostrarles algunos ejemplos, digamos, de manera rápida con respecto a la electrocardiografía. Esto, digamos, vuelve y juega, lo van aprendiendo poco a poco en su práctica clínica. Sin embargo, observen, quiero mostrarles acá lo que les mencionaba ahorita, quiero llamarles la atención a este infarto que se presenta a nivel de la pared inferior y hablo de una lesión subepicárdica o un infarto con lesión del segmento ST específicamente por esto. Vean lo que sucede en D2, D3 y ABF, perdón. Tenemos supradesnivel del segmento ST, que se traduce en lesión subepicárdica sugestiva de una lesión a nivel de la coronaria derecha. Y recuerden lo que yo les mencionaba hace un momento, y es que cuando nosotros tengamos supradesnivel del segmento ST a nivel de la pared inferior, debemos solicitar siempre derivaciones derechas. Estas derivaciones derechas es B3R y B4R, y les traigo este ejemplo específicamente porque quiero llamarles la atención que siempre que nosotros tengamos el supradesnivel en la pared inferior, puede haber una extensión al ventrículo derecho. Y esto es fundamental documentarlo, les repito, está fuera del alcance de la revisión el esquema terapéutico, pero eso sí tiene implicaciones desde el punto de vista farmacológico para decir qué medicamentos le podemos poner al paciente, sean líquidos, sean opioides, etcétera. ¿Listo? Pero tengan por favor presente, con que ustedes se lleven este concepto, yo voy más que satisfecho, que siempre que ustedes tengan infarto de coordinación del segmento ST, deben pedir derivaciones derechas para descartar infarto del ventrículo derecho. ¿Listo? Además de eso, les llamo la atención, observen lo que está pasando a nivel de B1, B2 y B3. Si nosotros tenemos infradesnivel del segmento ST en dicha región, recuerden siempre solicitar derivaciones posteriores para descartar infarto con elevación del segmento ST de la pared posterior. Les muestro acá lo que les estaba mencionando justamente en el trazado anterior, el infradesnivel que se presenta a nivel de B1, B2 y B3. Observen este franco descenso del segmento ST y siempre que ustedes tengan eso, se lo vuelvo a recalcar, deben solicitar derivaciones posteriores para descartar infarto de la pared posterior. ¿Cuáles son las derivaciones posteriores? B7, B8 y B9. Y esto es otro concepto muy importante que les quería resaltar. Digamos que estos son algunos de los patrones electrocardiográficos más
escandalosos que uno, digamos, ve como cardiólogo clínico y dice, no, este paciente puede tener un compromiso geográfico muy importante e incluso muchas veces nos quedamos cortos en el intervencionismo cuando llamo al paciente a salas de hemodinamia para lograr recanalizar estas lesiones. Y es que cuando ustedes tienen una elevación del segmento ST en ABR, observen este segmento ST en ABR que les voy a mostrar acá. Esta es la línea, perdón. Esta es la línea isoeléctrica, lo que voy a resaltar acá. Y observen esta elevación del segmento ST que se presenta a nivel de ABR. Cuando ustedes tengan este supradesnivel del segmento ST, por favor, nunca lo olviden, y esto es un patrón que quiero que se lleven para la vida, ¿sí? Habla o es altamente sugestivo de una lesión en el tronco de la coronaria izquierda o en la descendente, en el tercio proximal de la arteria descendente anterior. Nuevamente, se lo voy a hacer acá con la representación esquemática que les traje previamente. Siempre que ustedes tengan este supradesnivel del segmento ST en sus trazados electrocardiográficos, puede ser una lesión angiográfica que se puede presentar en cualquier territorio a este nivel. Y esto siempre es una condición crítica para el corazón. ¿Por qué? Porque si el paciente no ha hecho un evento agudo, es una lesión que suele ser muy sintomática y tanto peor si el paciente hace un evento coronario agudo, es decir, si tiene la capacidad, la injuria, digamos, o el estrés fisiológico de romper alguna lesión acá, esto usualmente se comporta clínicamente muy mal. Cuando hablo de clínicamente muy mal, estamos hablando de pacientes que entran en choque cardiogénico, que entran en estados hiperdinámicos, que se nos hace muy difícil de controlar y requieren, digamos, de un manejo en la unidad de cuidado intensivo que debe ser muy agresivo. Entonces es fundamental que ustedes reconozcan este patrón electrocardiográfico porque siempre va a requerir, digamos, una atención especial en estos pacientes para poder manejarlos de una manera oportuna y adecuada en caso de que tengan una enfermedad coronaria estable, un síndrome coronario crónico, y más aún si tiene un síndrome coronario agudo. ¿Listo? Les quiero acá mostrar otros tipos de patrones. Digamos que la enfermedad coronaria tiene muchísimos patrones electrocardiográficos característicos. Les estoy mostrando, digamos, algunos, los más, digamos, como los más famosos, los que yo quiero que ustedes se queden en estos momentos. Ya les hablé de la elevación del segmento ST en ABR, que es sugestiva lesión del tronco. Pero observen este patrón de Wellens, que es otro patrón muy importante que quiero también hoy enseñarles, y en los cambios que se presentan a nivel de las derivaciones anteroseptales y que sugieren lesiones a nivel de la arteria descendente anterior. Este patrón de Wellens tipo 1, quiero mostrarles acá lo que sucede a nivel de la onda T, a nivel de B2 y B3. Observen esta morfología tan patognomónica de una lesión en la descendente anterior. Siempre que ustedes vean en B2 y B3 esta morfología, recuerden que es el patrón de Wellens tipo 1, que nos habla de una lesión a nivel de la descendente anterior. Y observen esta otra morfología que vamos a presentar, de las ondas T, que se van a presentar ya de una manera más extensa. Como recuerdan, el trazado anterior solamente hablamos de B2 y B3, sin embargo, observen toda la morfología de la onda T, cómo cambia en función acá de B3, B4, B5 y B6. Entonces, toda esta morfología pues nos habla de un compromiso más extenso, incluso en la arteria descendente anterior. Entonces, por favor, para que lo tengan presente. ¿Listo? Acá les traigo otro ejemplo, digamos, mostrándoles cómo pueden encontrar ustedes una lesión o una isquemia subepicárdica anterolateral. ¿Por qué hablamos de anterolateral? Recordemos que en B3 y B4, en B3 y B4 vamos a encontrar compromiso del territorio de la pared anterior y observen la morfología de la onda T, que ya se empieza a invertir acá. Acá ya es una franca inversión simétrica de la onda T negativa. Y también lo vamos a encontrar a nivel de B5 y B6. Entonces acá hablamos de una isquemia subepicárdica anterolateral, la morfología de las ondas T que son invertidas, son simétricas y podemos hablar, hacer una correlación angiográfica y electrocardiográfica de un compromiso a nivel de la pared anterior y lateral. Observen acá este trazado, ya como para ir culminando, lo que nosotros podemos observar las lesiones subepicárdicas anterolaterales con necrosis. Este es el famoso infarto con elevación del segmento ST. Observen lo que va a pasar acá, elevación del punto J, ya la deformidad de la onda T, que es una isquemia, digamos, que ya progresó, y cómo va progresivamente clavando lo que nosotros coloquialmente llamamos clavar la onda Q, ¿sí? A medida que el paciente progresa en su infarto, a medida que el segmento ST tiene la morfología que ya les enseñé, va descendiendo, va invirtiendo la onda T y va clavando cada vez más la onda Q.
Recuerden, por favor, que la onda Q va a ser patológica si y solo si cumple los criterios que le mencioné en cuanto a duración, en cuanto a porcentaje mayor del 25% de la onda R que va posterior a esta onda Q, y así tiene presencia o no de onda Q en astilla, que bueno, ya después la irán conociendo poco a poco. ¿Listo? Entonces, estos son cambios, digamos, dinámicos que se presentan en los pacientes, son cambios, digamos, que vamos a ir encontrando poco a poco a medida que el tiempo va avanzando en injuria miocárdica, y dependiendo de los síntomas del paciente, de los marcadores, de los biomarcadores de injuria miocárdica y, por supuesto, digamos, del electrocardiograma. No nos alarmemos al ver un electrocardiograma normal, porque muchas veces nosotros podemos encontrar estos hallazgos en pacientes completamente asintomáticos. Por eso que yo les mencionaba que una de las cosas más importantes que yo siempre invito a los médicos es a que nos correlacionemos un poco con los cambios morfológicos del segmento ST, y hay unos artículos y unas revisiones espectaculares en la literatura médica, incluso en el New England Journal of Medicine, que nos hablan de cómo debemos interpretar estos casos, porque podemos estar frente a hipertrofias ventriculares, podemos estar en contextos de valvulopatías aórticas, tipo estenosis aórtica, podemos estar en contextos de síndrome de Brugada, de pericarditis o de cambios crónicos antiguos de los pacientes, y eso no necesariamente implica que tengamos que correrle a estos pacientes. Por lo tanto, el electrocardiograma siempre va a ser una herramienta que debe ir de la mano con la clínica y con los síntomas que nos refiere el paciente para poder hacer diagnósticos acertados. ¿Listo? Eso es lo que les quería comentar, digamos, brevemente. No tampoco quería mencionarles como conceptos muy finos, pero digamos el interés mayor es despertar la motivación para que ustedes revisen estos conceptos y poco a poco, a medida que pase el tiempo y con la práctica, pues vayan mejorando en su técnica. ¿Listo? Muchas gracias y pues estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, doctor, por esta charla, en verdad, súper completa y muy didáctica a la vez. Doc, sí me queda una duda. Por ejemplo, o sea, como tal, es importante identificar el sí o la arteria, pues esto va a cambiar mi tratamiento, el tratamiento a seguir. Bueno, muy buena pregunta. Definitivamente no lo va a cambiar, ¿no? Sino que lo que nosotros nos aproximamos un poco es porque cuando nosotros llevamos al paciente a sala de hemodinamia, cuando escogemos una terapia trombolítica para el paciente, pues digamos que eso no va a depender de la arteria comprometida, ¿sí? Sino va a depender un poco más de la lesión que yo encuentre electrocardiográfica, ¿sí? Digamos que no me va a tener un impacto terapéutico directo decir yo, no, es que el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST en la arteria descendente anterior versus un infarto con elevación del segmento ST de la primera diagonal. Igual un infarto con elevación del segmento ST, el pronóstico es ominoso si no hago una intervención a tiempo, ¿sí? Independiente del territorio. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, yo expongo al paciente a una arritmia ventricular, ¿sí? O lo expongo a un choque cardiogénico, o en el tiempo lo puedo exponer a una insuficiencia cardíaca de etiología isquémica, ¿sí? Porque si el paciente no se me muere por una arritmia ventricular, con el tiempo puede terminar una insuficiencia cardíaca que igual me va a condicionar la mortalidad del paciente. En ese caso específicamente, la terapia de reperfusión no depende de la arteria comprometida, sino del hallazgo electrocardiográfico específicamente. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Parece que no, doctor. Bueno, vale, muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Entonces, pues, los invito a seguir estudiando electrocardiografía. De verdad que es un área muy bonita y, bueno, con muchísimo gusto la charla y, bueno, quedo atento a cualquier otra invitación que ustedes consideren. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Muy chévere, gracias.